Sí, sí. Buenas, una disculpa, entramos un poco tarde aquí a este Face Live, pero estábamos terminando allí una entrevista. Me da mucho gusto saludarlas a todas y todos, y sobre todo deseando de todo corazón que estén bien, que estén al 100 sobre todo, que estén al 100 que estén bien, y eso es lo más importante en este momento. ¿Qué deseamos para nuestra familia? Salud, salud y más salud, por razones obvias, porque estamos viviendo tiempos difíciles. Estaba viendo hace un rato los resultados del censo de población del INEGI. En los cálculos que hemos hecho en ocasiones anteriores ante ustedes, han sido en torno a una población de alrededor de 130 millones de habitantes que tiene México. Eso es lo que nosotros hemos visto en los últimos eventos, pero cabe aclarar que esto se acaba de publicar de parte del INEGI, y México oficialmente, formalmente, tiene 126 millones 14 mil 24 habitantes. Es decir, no son los 130 que en un principio habíamos comentado. Y me llama la atención, para que ustedes más o menos tengan una idea, por allá en 1895, es más, en la época de la Reforma, con don Benito Juárez, ¿saben ustedes cuántos habitantes tenía México? Con razón fácilmente lo podían gobernar, hombre. 10 millones de habitantes aproximadamente en el tiempo de la Reforma. Esto es conveniente, y si hacemos comparaciones, actualmente el puro Estado de México, esa entidad federativa, tiene casi 17 millones de habitantes. La pura Ciudad de México tiene cerca de 9 millones de habitantes, para que tengan una idea todas y todos ustedes. Ya en el año de 1900, en la época de Porfirio Díaz, teníamos nosotros aproximadamente 13.6 millones de habitantes, y cuando él entrega el poder, que no fue por las buenas, por cierto, la famosa Revolución Mexicana, en 1910 había 15.2 millones de habitantes. Ya en 1921, cuando inicia, ¿quién era presidente de la República en ese tiempo? Álvaro Obregón, ¿no? Después fue Calles, y después se quiso reelegir, y ahí fue donde lo asesinaron. En ese tiempo, en 1921, eran 14.3 millones de habitantes. Llama la atención que únicamente en ese tiempo, en la historia de México, hubo una disminución de su población, y esto se debe a que en la Revolución Mexicana fallecieron más de un millón de personas. Ya en el año de 1940, terminando Lázaro Cárdenas, 19.7 millones de habitantes, y en total, hoy en día, un poco más de 126 millones de habitantes. En el caso de Sinaloa, podemos comentar nosotros, pero antes de dar la cifra de Sinaloa, debo decirle que son más mujeres que hombres aquí en México. El 51.23% del censo levantado por el INEGI son mujeres, y el 48.77% somos hombres. De tal manera que cuando nos vamos a las entidades federativas, Sinaloa encontramos con 3.026.943 habitantes en Sinaloa. Parecido a Sinaloa, por ejemplo, está Sonora, que tiene, yo siempre hago comparaciones con Sonora, que les digo que es muy parecido el número de personas que hay, 2.944.000, o hago comparaciones con Coahuila con 3.146.000. Y lo que decía hace un rato, en el caso del Estado de México, 16.992.000 en efecto. Y en el caso de la Ciudad de México, 9.209.000. Entonces, esos son los datos que tenemos. La entidad federativa más pequeña viene siendo Colima, con 731.391. Baja California Sur, 798.447. Campeche, 928.363. Y hasta ahí me quedo, porque tiene más Culiacán que esas entidades federativas. Entonces, nada más para que se tenga una idea. Y por allá en el año de 1900, ¿cuántos habitantes creen que tenía Sinaloa? 300.000 nada más. Todo Sinaloa, ¿no? Fue creciendo poco a poco. Ya en 1900 la población
Antes aumentaba en 1.5% en 1910, después en 1921 1.8%, después nos volvimos gallos carolinos en 1960 4.4%, ¿no? El aumento de la población. Y aquí en Sinaloa, por ejemplo, del 2010 al 2020, el 0.9%. Sinaloa tiene 3.026.943 habitantes. Y ahora vamos a algo importante que les importa a todas y todos ustedes, que tiene que ver con la esperanza de vida. La esperanza de vida, la mujer es 78.1 años. Esto es reciente, ¿no? En el último censo. Y nosotros los hombres, 6 años menos. Oye, qué bárbaro, nos lleva una gran ventaja la mujer. 72.3 años es el promedio, la esperanza de vida de nosotros como hombres. Y las mujeres, repito, 78.1. Y en 1950, imagínense ustedes, el promedio de la esperanza de vida era para la mujer 48.7 años y para el hombre 45.9 años. Es decir, ya en esta época, ya muchos de ustedes ya hubieran petateado si tuviéramos esta esperanza de vida. Ya en 1900, por ejemplo, 1960, ya 57.6 la mujer y 54.8%. Yo espero que más adelantito ya sea 100 la esperanza de vida. Esto es conveniente comentarlo. Y el promedio de escolaridad que tenemos aquí en México, yo siempre le manejaba 28. Ya en este último censo son 29 años el promedio de edad que tenemos los mexicanos. La verdad que somos un país joven con un bono. Todavía se puede hablar de un bono poblacional. Hay que aprovechar esa juventud, esa energía que tiene el país. Y la escolaridad, el promedio que tenemos es de 9.7 años. Eso es lo que tenemos. Sin embargo, mucha gente muere aquí en México. Hoy tenemos una pandemia muy fuerte, el COVID-19. Es un agente etiológico nuevo que tiene un alto grado de patogenicidad. Es muy virulento, valga la redundancia, este agente infeccioso que es un virus. Pero, por ejemplo, hay un reporte, en el caso de las enfermedades del corazón, tiene en primer lugar, ¿no?, en muertes aquí en México, con 141.873 al año. Le sigue la diabetes mellitus con 99.733. Fíjate, la diabetes es otra pandemia. Los tumores malignos con 60.400, la influenza y neumonía con un poco más de 29.000, enfermedades del hígado casi 28.000. ¿Y cuántos tenemos nosotros en un año, por ejemplo, en lo que es el COVID-19? Casi 160.000. Entre hoy y mañana vamos a llegar a 160.000 muertos aquí en México. De tal manera que se va a convertir en la primera enfermedad. Hago la aclaración. Esta es una enfermedad infecciosa. Aparentemente las enfermedades infecciosas habían quedado atrás y las primeras causas de muerte en este momento son por enfermedades no infecciosas, crónico-degenerativas. Esto me lo sé al dedillo, pues yo soy maestro de eso, ¿no? Entonces, aquí siempre habíamos pensado que ya las enfermedades infecciosas iban a ir desapareciendo, que hubo una transición epidemiológica que fue hacia las enfermedades crónico-degenerativas. Y ahora se están traslapando ambas. Se están traslapando y bueno, hoy tenemos una enfermedad que ya va a tener el primer lugar en la gente que lamentablemente fallece, y que es la enfermedad COVID-19, que es originado por un agente etiológico que se llama SARS-CoV-2 y que genera pues el COVID-19, ¿no? Entonces, nada más para que se tenga una idea, es importante cuidarnos. Miren, hace un rato comentaba el total de muertes hasta el día de ayer, 158.536 aquí en México. Pero cuando comenzó la enfermedad en abril del año pasado, fueron 1.850 muertes. Alcanzó un máximo en junio-julio, con casi 19.000 muertes cada mes, desde luego. Después vino a la baja en septiembre el número de muertes por COVID y dijimos, ya la estamos haciendo. Pero no, era ilógico. Lo dijimos aquí con ustedes, que lo que pasa en otros países después llega aquí a México.
Y hoy nos está pegando durísimo. Hay que recordar lo que está pasando en la Unión Europea, lo que pasó primero, cómo se vino a la baja, cómo se vino a la alta y ahorita viene a la baja. Y aquí en México, pues hemos ido a la alta, a la alta y a la alta. Nunca aplanamos la curva. Y hoy tenemos, por ejemplo, en diciembre murieron 19.867 gentes aquí en México. Pero en enero nos cayó el chahuizle. En enero, 32.729. Es decir, está en el máximo pico de contagio. ¿Qué aplanamiento de curva ni qué nada? Y eso desde luego que es un gran peligro para nosotros, que no nos debemos de descuidar por ningún motivo. Y ustedes recordarán que para poder controlar esto se creó el famoso semáforo epidemiológico, que lo manejaba primero la Federación y que después la Federación se lavó las manos como Poncio Pilatos y dijo, bueno, ahora son ustedes los encargados. Así le dijeron aquí a las entidades federativas. Ustedes me van a estar reportando y yo voy a estar alimentando. Allá si ustedes me hacen chapuza, así decíamos cuando jugábamos a los encantados, ¿se acuerdan? O a la canica cuando metías hueso. Si ustedes me hacen chapuza, decía, pues allá ustedes. Se hacen tontos solos. Allá en su entidad federativa. No maquillen las cifras. No las maquillen. ¿Por qué? Porque lo único que va a pasar es que haya desinformación, teléfono descompuesto y que digan que las cosas están bien porque políticamente les conviene y que al rato la gente se confíe, se relaje la vida, no se tomen las medidas pertinentes de prevención. Y bueno, eso es lo que ha estado pasando aquí en México. En el último semáforo epidemiológico desaparecieron todas las entidades federativas que estaban en verdes. Campeche se fue a amarillo. De tal manera que podemos decir que el mapa ya no tiene entidades verdes. Ya no tiene. No, esa es la última estimación. Y este semáforo epidemiológico que estamos viviendo hoy, va del día de ayer. Bueno, ayer fue primero. Del día de lunes al 14, al Día del Amor y la Amistad, ¿no? El 14 de febrero. Son 3 estados que están en color rojo o el nivel máximo de riesgo. Y en riesgo alto, que es el naranja, se ubican 17 entidades. Ahora, los funcionarios allá en la Ciudad de México de la Secretaría de Salud dieron a conocer que los estados clasificados en naranja, pero con mayor peligro de pasar al color rojo o nivel máximo de riesgo son Sonora, Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán, Tlaxcala, Tabasco, Veracruz, Coahuila y Sinaloa. Sinaloa así lo tienen catalogado, ya a punto de pasar en rojo según los funcionarios de la Secretaría de Salud. Es decir, esto nos está pegando durísimo, durísimo, ¿no? Y como consecuencia de ello, ya muchos países no nos quieren. Muchos países no nos quieren dejar entrar a su territorio. Porque dicen, ay, ¿qué tal si traen el virus? Allí en México son muy descuidados. Allí en México dejan entrar a cualquiera. Allí en México, en los aviones no hay filtros, nada más llenas un formato, un formulario, nada más. Es todo. De tal manera que lo que tenemos de hace algunos días dice, prohíbe Canadá vuelos a México y el Caribe, ¿no? Pero ¿saben hasta cuándo esta prohibición? Hasta el 30 de abril. Estamos apenas en febrero, marzo, abril, 3 meses. O sea, no se andan por las ramas. Allá quieren a su gente, allá defienden a su gente. De tal manera que nada más, ¿por qué pasa esto? Simple y llanamente porque en México hasta el día de ayer habían muerto un poco más de 159,000 gentes. Y de contagio 1.864.000. El problema ahí es que en México el índice de letalidad es demasiado alto, como consecuencia en que en el pasado dejaron en terapia intensiva prácticamente lo que es el sector salud. La infraestructura hospitalaria dejó mucho que desear, de tal manera que estamos viviendo tiempos sumamente difíciles y de cada 100 están muriendo 8.5 personas. El promedio, ¿cuál es el promedio a nivel mundial? El promedio a nivel mundial es 2.16. Es el promedio a nivel mundial en este momento. Y cuando nos vamos a Latinoamérica, que el principal país es Brasil, Brasil ahorita debe andar
en un índice de letalidad de 2.4, y el segundo lugar lo tiene México en el liderazgo como potencia en los países de Latinoamérica. Tenemos nosotros 8.5, es decir, nos vamos muy arriba, ¿no? Y aquí en Sinaloa, pues si el promedio a nivel nacional, imagínense ustedes, está en 8.5 en Sinaloa, no están muriendo 8.5, están muriendo 15 de cada 100. Y este es un problema, de tal manera que por ser un país que nos hemos descuidado en la atención a esta enfermedad del coronavirus, nosotros tenemos el 1.63% de la población mundial, sin embargo estamos poniendo el 7% de los muertos, es decir, más de 4 veces nosotros, o sea, de lo que es el promedio mundial, ¿no? Estados Unidos está peor porque por culpa de ellos nos desconfinamos prematuramente. Ellos tienen el 4.28% de la población mundial y ponen el 20.2% de los muertos, ¿no? Casi 5 veces más, ¿no? En el caso de Brasil ponen el 3.6 veces más. Pero cuando nos vamos a China, que es un ejemplo para nosotros de cómo se debe de tratar una pandemia, China es el 18.15% de la población mundial y pone una muerte es una muerte, pone el 0.2% nada más de los muertos a nivel mundial. Si ustedes se fijan, en China, ¿qué es lo que hacen? En China detectan algo e inmediatamente aíslan a la gente, ponen un cerco sanitario, detectan a los portadores haciendo miles y miles y miles de pruebas. Una vez que detectan a los portadores, luego localizan a quienes tuvieron contacto con ellos y los ponen en cuarentena, y de esa manera rompen las cadenas de contagio, y es la forma en cómo China en los últimos casi 9 meses ha muerto una persona nada más por COVID-19. Una persona por COVID-19. Yo le diría aquí, pues a nuestras autoridades, vayan a China, hombre, vean qué están haciendo bien para que lo traigan aquí. No sean malos, por no decir como decíamos aquí, ustedes no sean gachos. O sea, no sean malos, trabajen. No nomás la foto. No, necesitamos resultados. Y en una pandemia, los resultados, no, la eficiencia de un gobierno depende en la medida de que dicha pandemia cause el menor daño posible. De eso se trata, que se haga todo lo que se tiene que hacer. De tal manera que ya Canadá prohibió los vuelos a México y además impondrá una prueba negativa para COVID-19. Es decir, para salir de aquí te tienes que hacer una PCR. Llegas a Canadá, te tienen que hacer una prueba y te ponen en cuarentena 3 días mínimamente en un hotel. Ellos es lo que están haciendo. Entonces, imagínense, ¿no? A partir de la semana próxima, los vuelos internacionales solo podrán aterrizar en aeropuertos como Vancouver, Toronto, Calgary y Montreal. Los viajeros que entren en Canadá deberán realizarse una prueba de PCR y permanecer en cuarentena en hoteles al menos 3 días. No, esto lo dijo el primer ministro allá de Canadá. Alemania también prohibirá a partir del sábado la entrada de viajeros procedentes de países afectados, ¿no? Como México. Francia cerrará a partir del domingo sus fronteras con los países exteriores a la Unión Europea. O sea, que nos va a pegar. Arabia Saudita suspendió los viajes internacionales hasta mayo debido a las nuevas variantes, ¿no? Entonces, esto es importante. Torruco, creo que es el secretario de Turismo de México, pues dice, malamente Canadá cierra las fronteras. Es que el año antepasado nosotros tuvimos más de 2 millones de canadienses que vinieron como turistas aquí a nuestro país, y el año pasado se bajó a 900,000. Y ahora, bueno, pues Canadá pues ya prácticamente cierra sus fronteras y no recomienda venir aquí a México, ¿no? Entonces, esto pues es importante comentar. Inclusive Cuba, no, el día de antier registró casi un millar de casos nuevos. El gobierno dispuso restricciones a los vuelos procedentes de México también. Cuba tampoco nos quiere. Guatemala también blindó su frontera a fin de evitar el paso de personas con síntomas COVID-19. Esto, bueno, es importante comentarlo. ¿Qué dicen las autoridades? Yo estaba escuchando atentamente a López-Gatell y cuando dijo y mencionó que el uso del cubrebocas es limitado y únicamente protege de lo que expulsa quien lo usa, pero no de lo que se inhala. Ay, Cantinflas queda corto aquí.
¿Cómo se contagia el COVID-19? Por medio de las gotitas de saliva, ¿no? Eso ya es una verdad, no es una hipótesis. De tal manera que esas gotitas de saliva precisamente lo detiene el cubrebocas. Entonces, ¿cómo dice que no sirve? Que no funciona. Dice, no respondo por lo que inhalo, por lo que inhalo. Sí, pero si aquel trae también el de enfrente un cubrebocas, pues no va a expulsar gotitas de saliva y no las voy a inhalar. Tan sencillo como eso. Entonces, el señor López-Gatell, pues hay que ponerse bien las pilas y no jugar al teléfono descompuesto, es demasiado peligroso, porque aquí se trata de vidas. Dice, con este nivel, también dijo López-Gatell, no sirve restringir la entrada de viajeros porque normalmente no viaja la gente enferma. Oye, qué sabio este amigo, que no entiende que el 60-70% de la gente es asintomática, que la gente se sube a un avión sin ningún síntoma y puede ser portador del virus. Esa es la gran preocupación que se tiene. Por eso nos ha ido mal aquí en México, porque se piensa así. Los portadores no traen síntomas, muchos de ellos, y precisamente ellos son los principales que se encargan de diseminar por todos lados las partículas virales y que contagia a la gente y que genera la enfermedad COVID-19. Entonces, esto que comenta él de restringir los viajeros, y hasta cierto punto no sirve mucho. Yo hace días venía en carro, llegué a La Concha la semana pasada y me pararon y ya me pusieron aquí la pistola para la medición de la temperatura. Ah, normal, pásele. No, es cierto, eso y el pito de un avión casi sirve para lo mismo. Porque lo que dice López-Gatell, si está sirviendo en calentura no vas a viajar. Pero aquí el problema es, o sea, esos filtros poco sirven, la verdad. No es para que los gobernantes digan, tenemos un filtro sanitario a la entrada y a la salida de lo que es el Estado. Estamos protegiendo a la gente. No, señores, hagan las cosas de veras, de fondo. Utilicen el método científico, utilicen el conocimiento científico. Eso es lo que tienen que hacer. Entonces, estas son situaciones que ahí están. Yo traigo aquí una gráfica bien interesante. Una gráfica que es de Lancet Microbe, ¿no? Lancet de microbiología. Bueno, traigo esta gráfica y es bien interesante porque dice infección del COVID. Y la infección del COVID, para poder nosotros comenzar a tener síntomas, se tarda 6 días. Entonces, todo ese tiempo es una ventana donde somos prácticamente asintomáticos. Y después de 3 días de que tú te contagias, ¿no? Ya puedes tú contagiar a la gente. En un principio, esta gráfica Lancet, la revista Lancet dice que no en este artículo. Y el test del antígeno, que lo hacemos nosotros, el antígeno, esto 2 días antes de los síntomas ya podemos tenerlo positivo. Y en el caso de la PCR, 3 días antes de los síntomas. Es decir, la prueba del antígeno es bastante buena. Nada más le lleva 1 día para la sensibilidad que tiene lo que es la PCR. Y es mucho más barata la prueba del antígeno, no son los anticuerpos. Hago la aclaración. También se toma con cotonete y es demasiado sencilla. En 15 minutos los tienes como si fuera una prueba de embarazo. Así lo tienes. De tal manera que antes del inicio de los síntomas, la prueba del antígeno 2 días antes ya te da positiva y la PCR 3 días antes, si no tienes síntomas. Si es que te dan síntomas, porque la gente puede ser asintomático y alguien que está contagioso de manera permanente, después de los síntomas es hasta el 7º día. Después del 7º día ya no contagias. Esa es la gran ventaja que se tiene aquí. Pero duras enfermo hasta 14-15 días. Así lo dice esta gráfica. Muy clarita, muy bonita la gráfica. Miren, está maravillosa esta gráfica. Te dice todo. De aquí puedes tú deducir, ¿no?, el por qué hay tanto contagio, porque los síntomas aparecen después, te conviertes en portador y la mayor parte de la gente es asintomática y no te das cuenta y por eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, aquí vale comentar, no dejen ver la hora, porque me dijeron que no estuviera mucho tiempo con ustedes, porque no es porque los vaya a contagiar, ni mucho menos. Ahorita está la polémica de las vacunas. Es interesante lo de las vacunas. Hoy estaba viendo en los medios de comunicación
como cuando no dicen una cosa, dicen otra. Lo cierto es que ya se tiene contratado con Pfizer, ¿no? Y van a seguir llegando a partir del 15 de febrero. Hay 34 millones de dosis. AstraZeneca también va a empezar a surtir este mes. Y parece que del Sputnik, que hoy en la mañana una gran noticia, 92% de eficiencia. Son 24 millones de dosis que alcanza, como son 2 dosis por persona, para 12 millones de gente, ¿no? Entonces, allí está la cuestión de la vacuna. Hay mucha polémica. Antier yo estaba con mis nietos ahí, y el Diego, el mayor, que mide 1,80 ya, ¿no? Me preguntó, dice, abuelo, ¿te vas a poner la vacuna? Brinco diera, ¿dónde está? Le digo, para aplicármela. No, dice, es que en las redes dice que no. No les hagan caso, hombre. No, para poder nosotros tener una inmunidad, hay dos formas, nada más, 2 caminos. Una, que te enfermes y que tengas el patógeno en tu cuerpo para que se estimule la formación de anticuerpos y puedas crear inmunidad. Y esa inmunidad no es otra cosa más que un título suficiente de anticuerpos para neutralizar el agente infeccioso cuando llegue a ti y no se te genere la enfermedad. Eso es lo que es la inmunidad. Pero si quieres hacerlo de manera artificial, pues ahí está la vacuna, para que no te enfermes. ¿Por qué? Porque si te enfermas aquí en Sinaloa, de cada 100, se mueren 15. Ahí tú sí te la quieres jugar. Yo no me la juego. Y menos que ya estamos betabeles, ¿no? Entonces, entre más viejos estamos, pues definitivamente somos más vulnerables. De tal manera que lo mejor es la vacuna. Todas las vacunas pueden causar algún problema, alguna reacción secundaria. Hay veces que se te hincha. No sé si ustedes han escuchado, le prendió la vacuna y se le hace una bola aquí para toda la vida casi. No, pues son reacciones que hay, pero pueden dar calentura, dolores musculares, diversos síntomas. Pero es preferible eso a que te conecten a un respirador artificial. Me lo han dicho, ¿no? Entonces, no le tengan miedo a la vacuna. Yo le digo, a ver, usted que alega allí sobre la vacuna, le voy a hacer una pregunta. Usted no sé si tiene hijos, ¿no? A lo mejor los va a tener. Y cuando nazca su hijo, ¿a poco va a dudar en ponerle la vacuna de la poliomielitis o lo de la tuberculosis? No lo va a dudar, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque si no se la aplica, tiene mucha posibilidad de tener esa enfermedad y dejarle secuelas de por vida, si es que no se muere, ¿no? Entonces, así como tenemos nuestra cartilla de vacunación, pues esta es una vacuna. Es una vacuna que lo elaboran científicos. Es una vacuna que se han politizado, de que debido a las guerras que hay entre las diferentes potencias mundiales, si ustedes se fijan, la potencia mundial que tiene 2 vacunas es Estados Unidos, China tiene 6, Rusia tiene 2, Alemania tiene 1, Reino Unido tiene 1 con la Universidad de Oxford junto con AstraZeneca. Entonces, este tipo de vacunas lo hacen los científicos, que la hacen más a la carrera ahora. Sí, pues hay mucho avance científico y por la misma urgencia. Que hay riesgo, todo hay riesgo. Yo he visto gente que le pones una penicilina y se muere de un shock anafiláctico, ¿no? Es decir, en la vida, el estar vivo, hay riesgo siempre, ¿no? Hay gente que toma un analgésico y le da una reacción. Entonces, yo le digo, no la piensen 2 veces. ¿Cuál es el problema ahorita? Acaparan 10 países el 87% de las vacunas, dice. A poco más de un mes de que se inició la vacunación contra el COVID-19 en el mundo, tan solo 10 países concentran el 87% de las dosis que han sido aplicadas globalmente. Una situación que deja atrás a gran parte de las naciones pobres. Son más de 200 países, nada más 10. No decían cuando empezó esto que cuando saliera la vacuna es puro rollo, todo es mediático. Al final de cuentas, todos son pesos, ¿no? El que le inventó, le ha invertido miles y miles de millones de dólares en investigación y desarrollo. ¿Para qué? Para tener innovación y desarrollo tecnológico. Y los que no le invierten, pues ahorita tienen que comprar la vacuna. Entonces, los ganones son los que le han invertido, ¿no? Un porcentaje importante de su Producto Interno Bruto en el pasado, ¿no? Entonces, es importante. Dice, la equidad de la vacuna no es solo un imperativo moral. Acabar con la pandemia depende de ello. Pues esto es importante.
Dice, conforme se acelera la propagación del nuevo coronavirus y surgen nuevas variantes, los países del mundo están peleando las dosis de vacuna como aves de rapiña. Hay una competencia fuertísima. En esta lucha América Latina parece estar rezagada. Ahí pertenecemos nosotros como país, pese a concentrar casi el 20% de las infecciones global. Dice, la región, ¿no?, ha pactado, o sea, América Latina, 657 millones de vacunas de acuerdo a datos que se tienen para inmunizar a su gente, y únicamente le va a alcanzar para la mitad de su gente, no más. En cambio, la Unión Europea ha acordado 1.585 millones de inyecciones y Estados Unidos 1.200 millones, lo que le permitiría tanto al eurobloque como al gobierno de Joe Biden inocular 2 veces a cada residente. Fíjate, sobrado. Ahí lo que abunda no hace daño. Dice, en los casos de Australia, Canadá y Japón representan apenas el 1% de los contagios a nivel mundial. Pero Canadá, por ejemplo, ya ha pactado suficientes dosis potenciales para vacunar a su población casi 5 veces. Bueno, es que quieren a su gente, pues se preocupan. Yo de repente, fíjense lo que encontré ahora. Hoy vamos a llegar donde quiero llegar, dice. Culiacán, dice, por primera vez en 155 años se suspende el festejo de la Candelaria. Por primera vez. Dice, la iglesia Nuestra Señora de la Candelaria de Quilá suspende sus actividades parroquiales en conmemoración de la Virgen por primera vez en más de 100 años, ¿no? Entonces, pues esto es algo que vale la pena comentarlo porque pues no se había suspendido desde que yo me acuerdo en Quilá. Yo en Quilá tenía un laboratorio hace, no sé, 20, 25 años. Fui el primer químico que llegó a Quilá con una empresa. Yo fui Héctor Melesio Cuen, fui el primer químico que llegó aquí a Mocorito, a lo que es Pericos, ¿no? Héctor Melesio en ese tiempo también. Entonces, dentro de la vida empresarial he conocido todos esos lugares. Y bueno, me tocaron estas grandes fiestas, vean, miren, todavía me acuerdo de esto, vean. Son tamales. Vean, pues es Día de la Candelaria. Ahora me tocó el mono de la Rosca de Reyes. Y aquí lo comparto con ustedes, son dietéticos, son like. Pues no vamos a engordar porque es virtual, desde luego. Entonces, esos son, no, el día, pero se suspende, ¿no? En cambio, se suspende, pero vean ustedes la serie del Caribe, ¿no? La serie del COVID le vamos a llamar. Esta es la serie del COVID, aquí, así están amontonados, hacinados completamente. Este es de un periódico de la localidad, vean, para que vean que no mentimos, ni nada hay. Entonces, esto, ¿cómo es posible con todo lo que acabo de comentar? Vean el pico de contagio que hay en este momento. Y bueno, por ejemplo, aquí una columna, por ejemplo, de un periódico de aquí, que le dice en Tercer Piso, no sé por qué, dice, más vale tarde que nunca, dice, pese a que muchos políticos tienen meses reuniéndose con ciudadanos bajo cualquier pretexto, con el fin de buscar votos, hasta ayer en la noche el secretario de Salud de Efraín Encinas llamó a tener cuidado para prevenir contagios. ¿Y dónde está el secretario con lo de la serie del Caribe? Son muchos temas lo que la Secretaría de Salud debe de ver. Algunos de ellos los funerales que se realizan con mucha gente. También el de los bancos. O sea, no se aglomeren en los bancos. En el estadio sí, en los bancos no. En donde no se guarda sana distancia y no se tiene gel en cajeros. O el de muchas dependencias públicas en donde no se toman las medidas preventivas que les exigen al sector privado. No le echan aquí al gobierno, qué raro. A ver, este noroeste, dice aquí Malecón, dice, béisbol en pandemia, la fiesta del béisbol latinoamericano alcanza su máximo festejo con la Serie del Caribe y en esta ocasión la sede es Mazatlán. Siempre será un orgullo recibir el gran béisbol latinoamericano en Sinaloa. Lástima que sea en medio de una pandemia que amenaza con echar a perder cualquier fiesta. Por lo pronto la serie se inauguró con protocolos sanitarios que iniciaron semanas antes y que se instalaron desde las entradas a Sinaloa. Ay, también hay cariño aquí. Bueno, así está la cosa. Estamos viendo, ¿no?, la situación de lo que está pasando y es muy importante que nos cuidemos mucho, ¿no? La verdad que yo me encanta el béisbol, no es más. Yo ahorita, como estoy en Culiacán, no, pues aquí está, miren.
Tomateros, felicidades porque quedaron campeones. Ahorita llevan 1-1, ¿no? Los tomateros de Culiacán. Entonces, pero cuando estoy en Mochi, pues soy cañero, hombre. Y cuando estoy en Guasave, soy algodonero. Y cuando estoy en Mazatlán, pues soy venado. Pero ahorita, quien ganó y el campeón es, ya le mandé una felicitación al gran equipo de los tomateros de Culiacán. Pero no, ellos no son los culpables de estas aglomeraciones y de esos miles de gentes que se van a contagiar y de esas gentes que van a morir. ¿Por qué? Porque de cada 100 contagios ahí en el estadio, están muriendo 15 aquí en Sinaloa. Entonces, esto yo no lo digo a tanteo. Bueno, y me llama la atención, esto lo comento como algo con lo cual no estoy de acuerdo, ¿eh? Científicamente no estoy de acuerdo. Eso de que se trate de promocionar, como dice el gobernador Mazatlán, por favor, todo lo que se compra con dinero sale barato, la salud es fundamental. Yo he visto morir gente que está podrido en dinero, pero que no tiene oxígeno, y por falta de oxígeno que anda aquí, que lo tenemos de manera gratuita, se muere la gente. ¿Por qué? Porque le falla aquí adentro, se inflama todo acá. ¿Por qué se inflama? Pues por un bicho. ¿Qué bicho? Pues ese bicho que se llama SARS-CoV-2, que genera el COVID-19 y que produce problemas multiorgánicos, ¿no? Y que al final de cuentas puede ser letal, ¿no? Y termino con esto, con algo que vale la pena comentar, que me lo mandaron. Me han mandado muchas cosas, ¿no? Me han mandado muchos mensajes. Aquí estoy recibiendo donde reprueban la situación de lo que hace el gobierno del estado. Y vean esto. Quiero hacer un comentario al respecto, porque el viernes pasado, como periodistas, hicimos un llamado respetuoso, enérgico a los políticos que están llevando a cabo o que estuvieron llevando a cabo eventos de registro, de precampaña de sus candidaturas con aglomeraciones de personas, poniendo en riesgo a ellos mismos, a sus familias y a sus simpatizantes. Fuimos muy puntuales en el señalamiento y en lo que consideramos una irresponsabilidad de parte de estos políticos. Hoy quiero ratificar ese llamado a la conciencia y a la responsabilidad también al gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, al presidente municipal de Mazatlán, el químico Benítez, al secretario de Salud, a todo el sector salud, a Protección Civil, a la Liga Mexicana del Pacífico, para que haya consecuencias a quienes permitieron que este domingo sí se presentaran aglomeraciones, porque sí las hubo, ¿eh? El alcalde nunca lo va a aceptar, pero sí las hubo durante la inauguración y principalmente en algunos de los juegos de la Serie del Caribe en Mazatlán. Evidentemente se violentó el 45% de los aficionados que dijeron iban a permitir en el estadio. Y no es cierto. En algunos de los juegos, parece que en la inauguración sí, pero en algunos de los juegos su sana distancia no estuvo invitada. No imagino la cantidad de contagios que se van a detonar de esta fiesta beisbolera, donde por cierto los culichis abundaron. Eso no va a terminar en fiesta, lamentablemente, y la experiencia así nos lo ha indicado. Por respeto a los enfermos, por respeto a los fallecidos, por respeto y admiración al personal de salud que ahora de nueva cuenta tienen jornadas extenuantes ante la gran cantidad de contagios de COVID-19, ya párenle, hombre, pongan orden. Primero la salud. No hay oxígeno, no hay tanques. Y si esto sigue así, y nos seguimos portando así, muy pronto tampoco habrá camas otra vez en los hospitales. Ojalá que lo tomen como debe de ser, pero... Pues ahí está, para que se den cuenta de que no únicamente un servidor es el que hace una crítica. Esta es una crítica constructiva. Una crítica constructiva donde ponemos por delante el interés de la gente, su salud, su vida. Y eso es lo más importante para nosotros. Aquí, el día de ayer, vi un reportaje de que ahora que se aprobó la ley de protección para los animales, en donde una de las iniciativas fue de la diputada Angélica Díaz Quiñones del partido sinaloense, hay que cuidar a los animales. Pero dijo alguien por ahí que faltó consultar a más especialistas de ese ramo. Es lo mismo que yo digo aquí, si nosotros protegemos a los animales, también hay que proteger a los humanos, desde luego. Y esto de los humanos, cuando hablo de ello, es que a nivel nacional debe de existir un gran, ¿cómo le podríamos llamar? Un gran comité, ¿no? Ese comité que, bueno, ese consejo que ya existe en la Constitución de México, que es el Consejo de Salubridad General,
pero ellos deben de estar reunidos de manera permanente, donde estén epidemiólogos, infectólogos, microbiólogos, ¿no? Virólogos, ¿no? O sea, de manera multidisciplinaria en el área de la salud. ¿Para qué? Para que se tomen decisiones desde el punto de vista científico, médico, y no decisiones políticas, porque las decisiones políticas matan mucha gente. Y lo mismo aquí en Sinaloa, existe un consejo de salud local, debe estar reunido de manera permanente, ¿no? Y dejar, pues, ese salón de belleza donde se maquillan las cosas. Entonces, esto es muy importante que se dé, siempre poniendo por delante el interés de la gente. Pues muchísimas gracias, que la pasen bien y recuerden ustedes que hay que seguirnos cuidando y que aquí lo fundamental tiene que ver con el uso del cubrebocas. Ayer en Nuevo León, el Congreso del Estado aprobó de manera obligatoria en todos lados de Nuevo León, ¿no?, el uso del cubrebocas. Y esto aquí nosotros lo propusimos hace casi 6 meses y todavía está congelada la iniciativa aquí en el Congreso local. El hubiera no existe, pero de casi 5,000 muertos seguramente hubiera 2,000, 3,000 nada más. Bueno, así es la política. Muchísimas gracias, ¿no? Y que tengan un buen día.